Leemos de las charlas de Swami Vivekananda, charla número 37. Lugar Belur Math, año 1901. Swamiji está mucho mejor con el tratamiento Kaviraji. El discípulo está en el monasterio. Mientras que esté con Swamiji, pregunta, el Atman, el ser, es omniabarcante, la vida de todos seres y tan cercano. Pero ¿por qué no se percibe? Swamiji dice, ¿ves tú mismo que tienes ojos? Cuando otros hablan de los ojos, luego así te recuerdan de que tienes ojos. Igualmente, cuando polvo o arena entra en los ojos y te irritan, luego sientes muy bien que tienes ojos. Igualmente, la realización de este ser universal que es más interior que lo más interior no se logra fácil. El ojo puede verlo todo alrededor, pero no puede verse a él mismo. Igualmente, el ser puede observarlo todo alrededor, pero no puede verse a él mismo. Pero es el ser. El conocimiento más alto, conocimiento 100%, ya no es conocimiento, sino ser. Leer de las escrituras o escuchar de los labios del maestro, uno recibe alguna idea del ser, pero cuando las tristezas, amarguras y dolores del mundo te pegan y hacen tu corazón dañado, luego a la muerte de los relativos queridos, el hombre se supone impotente. Cuando la oscuridad impenetrable de la vida futura agita su mente, luego el jiva, el ser individual, desarrolla una sed para la realización del ser. Por eso sufrimiento y tristeza son útiles para el conocimiento del ser. Hay una historieta. Los Pándavas, los 5 hermanos, que eran amigos de Krishna, estaban viviendo en exilio en el bosque. Y con ellos estaba su madre, la reina Kunti. Para Kunti, eso era un gran sufrimiento, porque ella siempre había vivido en palacios, en el medio de lujo, y no estaba acostumbrada a la vida del bosque. Por eso sufrió mucho. Al final de los 13 años de exilio, Krishna vino a visitarles y dijo a Kunti, estoy feliz contigo, pídeme cualquier cosa y te la doy. Y Kunti le dijo a Krishna, dame más sufrimientos. Y todos se asombraron. No, todavía no he sufrido suficiente. ¿Por qué pides más sufrimientos? Y Kunti explicó a Krishna que cuando estoy bien, viviendo cómodamente, no necesito a Dios y por eso no pienso en ti. Pero cuando estoy sufriendo, sí que pienso en ti. Por eso quiero más sufrimientos.
La cosa es que Kunti sabía que por pensar más en Krishna, que para ella era Dios, realizaría mucho más y al final lograría una dicha y amor mucho más profundos. La cosa es cómo mantener tu mente en Dios. Si estás bien con tu dinero, tu casa, tus pasatiempos, tus amigos, tu familia, no necesitas a Dios y no tienes tanta motivación para pensar en Dios. Experimentas que necesitas a Dios cuando estás sufriendo. Por eso, en la vida espiritual, a veces es bueno si sufres. Pero uno debería acordarse de los aprendimientos de experiencia. Los que se mueren simplemente sufriendo las dificultades de la vida como gatos y perros, son hombres. Él es un hombre que aun cuando se agita por la interacción afilada de placer y dolor, discrimina bien. Y sabiendo que son de una naturaleza pasajera, se vuelve mucho más devotado al ser. Solamente sufrir no es suficiente. Lo que necesitamos es aprender. Y generalmente aprendemos más cuando sufrimos porque hay más oportunidades para aprender. Cuando todo está bien es difícil aprender porque no están viniendo las clases. Las clases en la vida normalmente son de sufrimientos. Pero solamente estar en la clase no es suficiente. Tenemos que aprender también. Y cuando has aprendido y sabes bien que el mundo es irreal y solamente el ser es verdadero, placeres pueden venirte o dolores pueden venirte, pero no te sacan de tu centro. Sabes que esas cosas son simplemente pasajeras y la vida no se trata de cosas pasajeras. La vida se trata de lograr lo eterno, que está más allá que los fenómenos del mundo y de la mente. Entonces, mirando todo el baile de los placeres y dolores y observando que son pasajeros, la persona que discrimina desarrolla cada vez más devoción apasionada al ser. Al ver que los placeres y los dolores siempre vienen y se van, realiza cada vez más que el ser es tan especial porque siempre está. En la vida, amigos vienen y se van. No son tan leales. Pero imagínate que todos tus amigos vienen y se van, pero luego se aparece un amigo que siempre está contigo. Cuando todo está bien, cuando todo está bien mal, y te darás cuenta de que él es el verdadero amigo y deberías tener lealtad a ese amigo. Entonces el ser es ese amigo, siempre está contigo. Tú podrías olvidarte de él, podrías perderte en el mundo, en los placeres y en los dolores, pero el ser siempre está esperándote. Aun cuando te mueres, el ser está. El fuente de dicha y amor y sabiduría siempre está contigo cuando te mueres, después de la muerte, antes del próximo nacimiento, cuando te naces otra vez en la próxima vida, siempre está. Es la única cosa que está. Y por eso es la única cosa que es verdadera. Y la vida se trata de la verdad, de agarrar la verdad
y realizar cada vez más la verdad y establecerse cada vez más en la verdad. Así es toda la diferencia entre personas y animales. Lo que está más cercano es la cosa menos observada. Eso se puede observar en la vida también. Es normal si, por ejemplo, en parejas, si alguien tiene una buena pareja, podrías apreciar todas las buenas cosas que vienen de otras personas, pero te olvidas de apreciar las cosas que te dan tu pareja, porque parece demasiado cercana y por eso no te fijas de esa persona, de la pareja. Entonces puede ser así también con el ser. Es el ser que te llena el corazón. Todos están buscando amor, pero el único verdadero amor viene del ser. Todos están buscando dicha, pero la única verdadera dicha viene del ser. Todos están buscando conocimiento, pero el único verdadero conocimiento viene del ser. Pero no siempre nos olvidamos de eso y buscamos amor y dicha y conocimiento afuera. No apreciamos bien el ser. Si realmente supiéramos muy bien que el ser es el ser y el fuente de todas esas cosas, siempre estaríamos conscientes del ser con devoción apasionada. Pero siempre nos olvidamos. La mente no es tan leal al verdadero amigo, al verdadero amante. Tenemos que voltearnos cada vez más para observar el ser y observar la vida, de dónde vienen los buenos, verdaderos sentimientos. Al final vienen desde dentro, no desde afuera. El Atman, el ser, es lo más cercano de los más cercanos. Por eso la mente inestable, que toma poco cuidado del hombre, no se entera de él. Pero la persona que está alerta, calme, disciplinada y discrimina bien, ignora el mundo externo y bucea cada vez más profundo en el mundo interior y realiza la gloria del ser y se vuelve grande. Solo luego logra el conocimiento del Atman y realiza la verdad de tantos textos de escrituras como yo soy el ser, tú eres eso, oh Shwetaketu, y etcétera. ¿Entiendes? Tú eres eso y soy el ser son ejemplos de vakyas. Vakya quiere decir algo como dicho o aforismo. En los Upanishads hay unos vakyas que aspirantes pueden utilizar como instrumentos para contemplar. Por ejemplo, un vakya es Aham Brahmasmi. Eso quiere decir soy el ser, soy el Brahman. Entonces puedes estar repitiendo eso todo el rato para asegurar que no te olvides de que eres el Brahman. Y así fijas la mente muy bien en el ser, y es más posible que realizas el ser. Otro es, tú eres eso. Tú quiere decir en el superficie, tu ser individual. Y eso quiere decir Dios superficialmente. Pero debajo de tu ser individual está el ser supremo. Y debajo de tu idea de Dios está el ser supremo. Entonces, tú y eso
son iguales. Eso quiere decir que tú eres el ser. Supones que el ser es algo muy grande, especial y además lejano y quizá inalcanzable. Pero eso no es verdad. Es tu mismo ser. Entonces, tienes que formar bien la mente por cambiar patrones equivocadas, como el ser es difícil a realizar, el ser es diferente de mí, el ser está lejos, con las ideas correctas, que tú eres el ser, tú eres eso, el ser es fácil a realizar porque tú eres el ser así. Otra vakya es Pragyanam Brahma, que quiere decir conciencia es Brahman, conciencia es el ser. Discípulo. Sí, Señor. Pero ¿por qué este método de lograr autoconocimiento por el camino de dolor y sufrimiento? En vez de todo esto, habría sido bien si no hubiera pasado ninguna creación. Antes de la creación, éramos todos identificados con el Brahman. Entonces, ¿por qué este deseo para creación en la parte del Brahman? ¿Por qué tantas veces el jiva, el ser individual, tiene que salir en el camino de nacimiento y muerte entre la interacción de las dualidades de vida? Swamiji. Cuando un hombre está intoxicada, ve muchas alucinaciones, pero cuando la intoxicación se desaparece, las entiende como las imaginaciones de un cerebro caliente. Todo lo que ves de esta creación que no tiene inicio, pero tiene un fin, es solamente un efecto de tu estado de intoxicación. Cuando eso se desaparece, tantas preguntas simplemente no surgirán. Bueno, cuando empezamos el viaje desde encarnación en una bacteria por tantas vidas hasta la realización del ser, empezamos con ignorancia. Entonces dicen que la ignorancia no tiene empiezo, pero sí que tiene un fin. Es posible sacarte la ignorancia por lograr el autoconocimiento, y eso se hace en un cierto momento. Discípulo. Entonces, no hay realidad en la creación ni preservación, etcétera, del universo. Swamiji. ¿Por qué no habría? Mientras que te identifiques con el cuerpo y tienes la conciencia del ego, todas estas cosas se quedarán. Pero cuando ya no tienes la conciencia del cuerpo y tienes devoción al Atman y vives en Atman, el ser, luego, con respecto a ti, ninguna de esas cosas se quedarán. Y tantas preguntas como si hay creación o nacimiento o muerte, ya no tendrán espacio. Entonces, ¿el mundo tiene realidad o no? Del punto de vista realizacional, solo está el ser y no hay ninguna ignorancia, no hay ningún mundo.
Pero mientras que ves el mundo, no puedes simplemente apagar el mundo. Te parece verdadero, tus experiencias parecen verdaderas y experimentas que estás atado, y por eso liberación será algo útil y verdadera. Por eso el mundo para nosotros, desde el punto de vista práctica, es verdadera. Por eso tenemos que tratarlo como verdadero. Tenemos que tomarlo seriamente, hacer nuestros trabajos con honestidad y sinceridad, y tenemos que lograr la liberación de esa ignorancia. Pero cuando te has liberado, te das cuenta de que nunca estabas atado, porque el mundo, la ignorancia que pensabas que te ataba, no era verdadera. ¿Cómo puedes ser atado por algo que no es verdadera? No es posible. Por eso la liberación también no es verdadera, porque alguien que no es atado no puede ser liberado. Antes parecía que estabas atado, pero después de liberarte te das cuenta de que nunca estabas atado. Todo eso se describe en una ilustración de Vedanta. Un hombre quería llevar unas cosas al mercado con sus burros, pero tenía que caminar 2 días para llegar. Estaba caminando por una quebrada y vio que el tiempo estaba volviéndose mal, que habría una tormenta en la noche. Tenía miedo que en el medio de la noche los burros se pondrían en pánico y se escaparían. Pero por suerte vio que había una casita en la quebrada. Por eso fue a la casita y al dentro había un sabio. Y el sabio le dio permiso para dormir en su casita. Antes de dormirte, el hombre salió para atar a sus burros, pero se dio cuenta de que se había olvidado sus cuerdas en su pueblo. Le pidió al sabio darle unas cuerdas, pero el sabio no tenía. Por eso le preguntó: ahora, ¿qué voy a hacer? El sabio dijo: no te preocupes. Puedes pretender que estés atando los burros al árbol con una cuerda imaginaria. El hombre se sorprendió, parecía muy extraño, pero ya que tenía un poco de miedo del sabio, se sintió obligado. Por eso llevó a los burros a un árbol y pretendió atarles con una cuerda imaginaria. Luego entró en la casita y toda la noche pasaba una gran tormenta. Estaba seguro que en la noche sus burros se habían escapado y nunca los volvería a ver. Pero en la mañana salió y vio que todos los burros todavía están parados alrededor de ese árbol. Se puso muy alegre y después de desayunar dijo gracias al sabio y llamó a los burros a seguirle hacia el mercado. Pero los burros no vinieron. El hombre fue a los burros y los empujó, pero no se movieron. Al final se puso con cólera y los pegó, y los burros ahora empezaron
correr alrededor del árbol y empujaron al hombre que se cayó en el lodo. El hombre no pudo entender y le preguntó al sabio qué estaba pasando. El sabio le preguntó, ¿los has desatado? El hombre dijo, pero nunca los ató. El sabio dijo, pero los burros no saben eso. Por eso el hombre pretendió desatar a los burros y luego tranquilamente empezaron a caminar hacia el mercado. Entonces nosotros somos como esos burros. No somos atados, pero nos parece que somos atados. El gurú es la persona que que pretende que está desatándonos. No somos tan inteligentes que el gurú pueda decirnos que no somos atados y entendemos que somos iluminados. Por eso el gurú tiene que hacer el trabajo de desatarnos. Solo luego entendemos que somos iluminados y siempre éramos iluminados. Luego tendrás que decir, ¿a dónde se ha ido? ¿Por quién fue llevado? ¿En qué es el mundo sumergido? Acaba de ser observado por mí y ahora no existe. ¡Qué maravilla! Viveka Chudamani, verso 40-83, por Adi Shankaracharya. Así es cuando realizas el ser. El mundo estaba, pero ahora se ha desaparecido. ¿A dónde se ha desaparecido? ¿Quién lo llevó? ¿En qué está el mundo sumergido? Lo observaba y ahora se ha desaparecido. Eso quiere decir que el mundo no es un verdadero mundo, es solamente un mundo aparente. Algo verdadero no puede desaparecerse, algo no puede volverse nada. Si algo se vuelve nada, eso quiere decir que nunca era algo, era solamente algo aparente. Como un espejismo en el desierto. Cuando ves bien, el espejismo se desaparece. Parecía que el agua del espejismo era verdadera, pero ves bien y se desaparece. Eso quiere decir que era solamente agua aparente. Entonces este mundo también es como un espejismo. Es solamente un mundo aparente y no verdadero. Por esto tiene la capacidad de desaparecerse. Discípulo. Si no hay conocimiento de la existencia del universo, ¿cómo se puede decir en qué se ha sumergido el mundo? Swamiji. Porque uno tiene que expresar la idea en lenguaje. Por eso se utiliza ese modo de expresión. El autor ha intentado expresar en pensamiento y lenguaje sobre el estado donde pensamiento o lenguaje no puede llegar. Y por eso ha contado el hecho que el mundo es completamente irreal en un modo relativo como arriba. El mundo no tiene ninguna realidad absoluta que solamente pertenece al Brahman, que está más allá que el alcance de la mente y discurso. Dime qué más tienes que preguntar. Hoy
daré el fin a todos tus argumentos. Entonces, cuando uno de hecho está en samadhi, mezclado en el ser, nadie estaría para hacer esas preguntas. ¿A dónde se ha ido el mundo? ¿Quién ha llevado el mundo? Porque la persona que hace las preguntas se ha desaparecido él mismo. Eso se entiende por una ilustración vedántica. Unas muñecas de sal estaban en un barco en el océano, mirando el agua, preguntándose cómo sería estar en el agua. Entonces, una muñeca fue escogida para saltar en el agua, para experimentar cómo era y contar a todos cómo es estar en el agua. Por eso la muñeca saltó en el agua, pero el momento en que entró en el agua se disolvió y ya no se quedaba la muñeca. Por eso no había nadie para dar el reportaje sobre cómo era en el agua. La muñeca de sal era el intelecto que estaba meditando. Y el agua, el océano, es el ser. ¿Y qué es samadhi? Eso quiere decir que el intelecto, la muñeca de sal, salta en el océano. Todos preguntan cómo es estar en samadhi. Debe de ser muy guay, pero la verdad es que nadie sabe, nadie lo ha experimentado, porque para entrar en samadhi, el experimentador tiene que desaparecerse, tiene que disolverse en el ser. La diferencia se nota después. El intelecto se apreció otra vez y ahora se ha apreciado conocimiento, se ha apreciado dicha, se ha apreciado amor. Por eso entendemos que en samadhi encontramos el fuente de dicha, el fuente de conocimiento, el fuente de amor. Pero en samadhi mismo no puedes gustar esas cosas. Es como, imagínate que el ser es un dulce y entrar en samadhi es como volverte el dulce. Pero si te has vuelto el dulce, no puedes gustar el dulce. Para gustar el dulce necesitas alguna separación. Por eso descubres el dulce en samadhi, sales de samadhi y luego puedes gustar y disfrutar. El timbre de la adoración de la tarde en la sala de rezos soñó en ese momento y todos se fueron ahí. Pero el discípulo se quedó en el cuarto de Swamiji y Swamiji, fijándose de eso, dijo, ¿no te irás a la sala de adoración? Me gustaría quedarme aquí. Bien. Después de algún tiempo, el discípulo, mirando afuera del cuarto, dijo, ahora es la noche de la luna nueva y el mundo está cubierto con oscuridad. Es la noche para la adoración de la Madre Kali. Kali siempre se adora en la noche oscura de la luna nueva.